Yo les voy a presentar en principio el manejo del ojo ciego doloroso. Decir que el ojo ciego doloroso, pues entre sus principales causas encontradas en la literatura es el trauma ocular, aunque quizás en nuestro caso el más común es el glaucoma terminal. Hay pacientes con descompensaciones corneales, keratoplatías bullosas que son muy dolorosas, defectos epiteliales importantes que ya no, básicamente bajo tratamiento crónico no tienen solución, uveitis crónicas e isquemia ocular. Bueno, recordar un poco que la principal vía de transmisión dolorosa al ojo, a la órbita y a los anejos oculares viene a través de la rama oftálmica del nervio trigémino, que estos dolores por lo regular son dolores muy localizados, cortantes, punzantes, y que cuando está relacionado a algún defecto corneal, pues recordar que el paciente va a sufrir, además de eso, de fotofobia, blefaroespasmo y de lagrimeo. Esto es para recordar un poco las ramas del nervio trigémino, ¿verdad? El quinto par craneal, que está la rama oftálmica, que es la que más nos va a interesar en esto. Y bueno, este esquema quizás es importante porque aquí tenemos el nervio trigémino con sus tres ramas. Aquí viene la rama oftálmica, el ganglio ciliar y vienen, si nos podemos dar cuenta, pues realmente inerva todas las vías sensitivas del globo ocular. En principio, el tratamiento definitivo para el ojo ciego doloroso es la enucleación con la evisceración, pero existen otras alternativas terapéuticas, ¿verdad? Cuando el paciente no es apto clínica o psicológicamente para la remoción del globo ocular. Es importante tomar en cuenta que el ojo juega un papel muy importante a nivel cosmético, ¿verdad? Y que no todos los pacientes están decididos a tomar esa decisión. Entre el tratamiento inicial del ojo ciego doloroso podemos encontrar los antihipertensivos tópicos, ¿verdad? Evitar, por ejemplo, las prostaglandinas, tomar en cuenta que los mióticos, por ejemplo la pilocarpina, pues puede exacerbar síntomas que vienen relacionados con el proceso inflamatorio también, ¿verdad? Que presentan estos pacientes. Intentar no utilizar más de 2 tratamientos tópicos, aunque a veces resulta casi que imposible. Tomar en cuenta el uso de antiinflamatorios si tienen uveitis o isquemia ocular, los corticoides que no le va a pasar nada al paciente por usarlos de forma crónica, cicloplégicos, la atropina, ¿verdad? Que es preferible. Cuando tienen descompensaciones corneales, pues las gotas, bombas antibióticas con corticoides, lubricantes, lentillas terapéuticas, e incluso el llegar a puncionar las bullas, hacer punciones estromales a nivel de la córnea para disminuir estas bullas y disminuir el dolor que presenta el paciente. El tratamiento oral también hay que tomarlo en cuenta. Siempre hay que asociarlo a todo este tratamiento. Y cuando todo esto ya no funciona, pues tomar decisiones como la ciclofotocoagulación, la enucleación, la evisceración o la inyección retrovulvar de alcohol o de diferentes medicamentos que están en el mercado. Entonces las indicaciones básicamente son estas: cuando el tratamiento tópico y oral no resuelve el dolor. En casos especiales, ¿verdad? Ojos cosméticamente normales, el paciente realmente no tiene un ojo tísico, sino que simplemente es un ojo terminal, ¿verdad? Glaucoma terminal, ojo ciego. Pacientes que no están decididos a realizar la cirugía, casos que no sean tumorales. Tener un visto bueno también es importante, tomar en cuenta el visto bueno de anestesia en estos casos. Y pacientes que se encuentran en cama, terminales, que tienen una sobrevida van a tener una vida muy corta, y para aliviarles el dolor. Entre los neurolíticos que podemos utilizar se encuentra principalmente el alcohol, que es el que más se ha utilizado. Este destruye los fosfolípidos, el colesterol y los cerebrócidos de los tejidos neurales, de las vainas neurales, y precipita las mucoproteínas y las lipoproteínas. Encontramos también el fenol, que es un poco más agresivo que el alcohol. Tiene los efectos similares a este, pero produce también desnaturalización de proteínas y destruye las fibras nerviosas. Tiene efectos neurolíticos más o menos de 3 a 7 días. Y bueno, entre sus efectos adversos quizás es la necrosis de los tejidos blandos, por eso es que se intenta no utilizar. Está la clorpromacina, que es un neuroléptico y antiemético, no se sabe bien con
certeza su efecto en las inyecciones retrovulvares para el tratamiento del dolor. Pero se cree que actúa sobre el proceso ciliar ganglionar, por eso era importante la anatomía, y estabiliza la membrana de este ganglio. Tiene un efecto de menor duración que el alcohol, más o menos desde 3 meses. La dosis es de 1 mililitro a 2 mililitros retrovulvares y la eficacia es de un 80 a un 90%. Lo importante también a tomar en cuenta es que la clorpromacina se ha visto que puede reducir los niveles de la tensión ocular, que es muy importante en estos pacientes porque suelen tener pacientes que tienen tensiones oculares elevadas, 40, 50 milímetros de mercurio, que no se han podido tratar con antihipertensivos tópicos. Entonces tal vez quizás tendría utilidad en utilizarlo en estos pacientes. Recordar que la neurólisis alcohólica fue descrita por primera vez en 1933 por Labat y Green. Es una inyección de alcohol retrovulvar de un 80 a un 90, tiene de un 20 a un 87% de éxito, y el alivio del dolor puede ser desde 2 semanas a 2 años. Esto va a depender del grado de destrucción que logremos a nivel de la vaina del nervio. Dicho de otra forma, de lo cercano que lleguemos a estar a la hora de inyectar el alcohol. La razón por la que el dolor vuelve es porque los nervios sensoriales no son destruidos por completo, entonces se vuelven a regenerar, y por eso más o menos a los 6 meses el paciente vuelve a tener dolor, lo vuelve a tener regenerado. Esto es importante porque si la inyección retrovulvar de alcohol no lleva anestésico local, hay una sensación de quemazón severa a lo largo de toda la distribución de los nervios, y pueden tener un adormecimiento en la misma zona y ser un procedimiento realmente desagradable para el paciente. Así que siempre hay que intentar asociar un anestésico, ¿no? Encontré este artículo que más que todo me ayudó para ver los efectos. Es un procedimiento, antes que nada, es un procedimiento que no se hace a diario, ¿verdad? Son en casos especiales, como habíamos mencionado, que es muy útil también tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en este estudio habían visto 4 pacientes, y bueno, lo que me interesaba a mí más que todo, aparte del estudio en sí, era verlos el grado de alivio del dolor que habían tenido los pacientes. Y si podemos darnos cuenta, en todos los casos la escala del dolor de los pacientes disminuyó. Era una escala en un principio de 0 a 10, siendo 10 el máximo el dolor. Si se dan cuenta, tenían un dolor muy severo. Y bueno, pues los pacientes se encontraron hasta el año que fue el seguimiento, pues bastante bien. Y entre las complicaciones, pues nada, encontraron siempre edema del párpado, edema palpebral, que por lo regular se resuelve antes de la semana, así que es un procedimiento bastante inocuo. La técnica, pues este procedimiento, como todo procedimiento retrovulvar, es importante realizarlo en quirófano, con un paciente monitorizado, tomar en cuenta la necesidad de que el anestesista le coloque una sedación, porque a pesar de usar un anestésico local puede producir un poco de dolor. Las medidas de antisepsia y asepsia, como siempre. Utilizar una jeringa de 2 a 3 milímetros, no muy grande, para poderla maniobrar con una aguja retrovulvar, y colocar en la jeringa lidocaína al 2%, más o menos 2 milímetros, o un anestésico que utilicemos a nivel retrovulvar. Puede ser la mepivacaína perfectamente, con o sin epinefrina. Esto no nos va a cambiar en nada el tratamiento. Y el alcohol puede ser desde 33 al 100%, o sea, puede ser un alcohol absoluto. Importante tomar en cuenta que como mezclamos los dos medicamentos, esto se puede precipitar, así que la inyección retrovulvar debe ser, quizás no es rápida la palabra, sino que no cargar la jeringa y dejarla ahí mucho tiempo, porque se va a precipitar y no va a pasar por la aguja. Estos son los medicamentos que vamos a utilizar: el alcohol, los anestésicos, ¿verdad? Esto lo usamos más que todo para sacar los anestésicos, y aquí ya tenemos el alcohol cargado, que después vamos a incluir aquí el anestésico local. Esta foto la puse porque en muchos estudios lo que sugieren es realizar la punción retrovulvar, primero el anestésico, y esperar 5 minutos a que el paciente
realmente no tenga sensibilidad y que tenga efectos de la inyección retrovulvar para pasar el alcohol, pero en nuestro caso no lo hemos realizado así y ha sido de igual manera bastante efectiva, ¿no? Las complicaciones, pues hay dos tipos de complicaciones, del alcohol propiamente dicho y de los efectos secundarios de realizar un bloqueo retrovulvar. El alcohol principalmente lo que produce es una celulitis, edema palpebral, quemosis conjuntival. A nivel del bloqueo podemos ver blefarotosis, oftalmoplegia externa, que esto es por regular a las 24 horas el paciente ya lo resuelto o antes de la primera semana. Queratopatías neurotróficas, que aquí es cuando tenemos que tener mucho cuidado y seguir bien al paciente. Perforación del globo ocular al realizar la punción retrovulvar, que esto puede pasar también al realizar cualquier tipo de punción retrovulvar. Esto me llamó la atención, aunque no lo describían en ninguno de los estudios que encontré, pero anestesia cerebral, que esto sí es mortal, y una hemorragia retrovulvar, que en este caso son pacientes que tienen un ojo ciego, así que tampoco va a ser tan importante los efectos secundarios de una hemorragia retrovulvar. ¿Verdad? Este es nuestro primer caso, es un paciente que se encuentra con un glaucoma terminal. Puse esta foto para que se den cuenta que realmente es un paciente con dos ojos estéticamente similares, ¿verdad? No es un ojo tísico que llame la atención. Este es luego la punción retrovulvar, los efectos que empezamos a ver, ¿verdad? La quemosis conjuntival, la tosis del párpado por el bloqueo retrovulvar. Y este es el paciente al día siguiente. Podemos ver que realmente tiene un edema palpebral, ¿verdad? El paciente nunca tuvo dolor. Sí, debemos de decir que le pusimos una dosis de dexametasona intravenosa durante el procedimiento para evitar tanta reacción inflamatoria, pero realmente nunca tuvo ningún otro efecto secundario importante. Este es el paciente a la semana. Ya no tiene el edema, tiene un poco de tosis todavía. Y este es el paciente actualmente. En este momento el paciente se encuentra con su glaucoma terminal propiamente dicho, pero sin dolor. Era un paciente que no podía dejar de usar lentillas terapéuticas porque se encontraba con un dolor constante por una queratopatía bullosa y realmente en la actualidad se encuentra estable, vamos, hasta se fue de viaje. Y esta es la otra paciente que también tiene un glaucoma terminal. Podemos ver que aquí la paciente pues tiene bastante fotofobia, ¿verdad? Un espasmo palpebral secundario a esto. Y también podemos ver que el ojo realmente es un ojo cosméticamente aceptable. Y esta es la paciente a la semana de haberle puncionado. Ella tuvo menos efectos secundarios locales, menos edema palpebral y actualmente se encuentra sin dolor. Los dos pacientes han tenido un seguimiento más o menos ya de 2-3 meses y se encuentran bien aliviados. Así que yo creo que hasta el momento el tratamiento ha sido un éxito. Y bueno, nada, puse esto solamente para comentar que la mayoría de estudios que he encontrado sobre este tema han sido en revistas de anestesiología. Entonces, quizás poder tener una relación más estrecha con ese servicio para ver qué otras recomendaciones tienen. Por ejemplo, en este estudio realizan punciones a nivel cervical, o sea, a nivel de ganglios cervicales para bloquear el dolor a nivel ocular, así que yo creo que podría ser interesante. Y la bibliografía es variada y nada más. Había por aquí un estudio que había visto que era desde hace mucho tiempo, bueno, yo no lo tengo aquí, pero antes de 1933, así que yo creo que es algo que puede interesar y de utilidad. Bueno, muchas gracias. Muy bien, enhorabuena, muy interesante. La neurolisis alcohólica creo que es una técnica que se debería hacer muchísimo más, una técnica totalmente inocua y de una efectividad total, no del 20 al 87, sino la gran mayoría de las veces del 100% cuando se hace correctamente, ¿no? El problema es que la inyección de alcohol es algo muy doloroso, ¿eh? No es que le produzca molestias al paciente, como dijiste tú, lo dices con esa diplomacia que te caracteriza. Lo que pasa es que es tremendamente doloroso, ¿eh? Por eso hay que hacer bien una retrovulvar,
con 2 centímetros y medio, se ve si cae el párpado o no cae, y si eso se pone inmediatamente el alcohol, y bueno, creo que es una técnica que se debería utilizar muchísimo más. Y que son técnicas que quedan perdidas ahí, pero que son antiquísimas. Y bueno, es que hablas de 1933, pero que encontraste un artículo muy anterior, ¿no? Es cuando hace poco yo estaba revisando la cirugía moderna de la catarata de Kellman y de otro más, de Quívico, y Kellman dice que él es el que puso en marcha la crioterapia para el tratamiento del desprendimiento de retina, y que la crioterapia en la cirugía de la catarata, que había sido pionero, y resulta que cuando vas a ver y por casualidad te encuentras un libro, en 1931 ya se utilizaba la crioterapia para el tratamiento del desprendimiento de retina. Es decir, con esto que afortunadamente todo está dicho. Enhorabuena. Los pacientes están contentísimos porque conservan su ojo y no tienen un problema estético grave, porque claro, la pérdida de un miembro siempre conlleva un problema estético, y la prótesis da molestias, o sea, una prótesis siempre da molestias. Mira, una pregunta que igual es una obviedad. Decías que para disminuir la tensión ocular, en este caso no estaba, si se podía era mejor evitar las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque son proinflamatorias. Tú cuando tomas un antiinflamatorio, por ejemplo, no esteroideo, un ibuprofeno o algo así, actúan inhibiendo las prostaglandinas. Es un antiinflamatorio. Entonces, Xalatan, por ejemplo, Latanoprost y todo esto son prostaglandinas y bajan la tensión ocular, pero también causan inflamación. Bueno, después de este tratamiento no hay que usar ningún tratamiento antiglaucomatoso, porque quedan así, quedan con la córnea bullosa, que era lo típico del glaucoma terminal, y no hay que usar ningún antiglaucomatoso, porque además los antiglaucomatosos, bueno, el tratamiento antiglaucomatoso es un tratamiento muy agresivo, muy agresivo, o a mí me lo parece, por lo poquito que yo lo he utilizado en mí. Me parece que es muy agresivo, y que cuanto menos se utilice, mejor, ¿no? Y no nos podemos dejar llevar por lo de siempre, por lo que dicen las compañías, por lo que dicen los representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Probad siempre los medicamentos en vosotros mismos. Es fundamental. Las gotas que te dicen que tal, esta no sé qué, se prueban en uno y se ve el efecto que hay. Y los antiglaucomatosos, a mí, cuando los utilicé, y no los utilicé en el ojo, con lo cual con menos penetrancia todavía que en el ojo, me ponían con un colocón impresionante, Con lo cual, después de la inyección, no es necesario para nada utilizar antiglaucomatosos. Es decir, yo le he retirado los antiglaucomatosos. Sí, quizás solamente tener cuidado por esta queratopatía neurotrófica, ¿verdad? Que Sí. los pacientes ya no tienen, como no tienen sensibilidad, pueden llegar a tener problemas. Una perforación. Una perforación, ¿verdad? Sí, bueno. Pero los pacientes contentos, ¿no? Los dos Sí, muy contentos. sí. Y realmente eran pacientes que no están Sí, que me acuerdo. por quitarse, por hacer una evisceración, ¿verdad? Sí. Está bueno, muy bien. vamos a ver, una evisceración está bien, ¿no? O sea, hay casos en los cuales, sobre todo cuando hay una tisis grande, que no es este el caso, que no hay tisis, pues está bien hacerla. Incluso, lo tengo que decir, que muchos pacientes no la quieren, Incluso muchos pacientes no quieren poner la prótesis después de la evisceración, No es verídico, no, o sea, no. Bueno, y este que es el Popocatepec. Ese es el volcán de agua. Es el responsable de que la primera ciudad de Guatemala se haya inundado, porque el cráter se llenó de agua durante una tormenta y se desbordó. Se inundó la antigua Guatemala, que ahora es una ciudad colonial, ¿verdad? Pero es inactivo. Es un volcán Pero inactivo. ¿cuántos metros tiene este volcán? Los volcanes así de Guatemala, ¿cuántos metros? Mira, ¿Son de 2.000, 3.000 o parecen como de 2.000 y algo? no, ese es más pequeño. No. Es que depende de dónde sea la foto. Menos de Como 2000. veo la ¿no? nube por ahí.
Sí, no, pero no llega a 2000 metros. No. Y se llama así Volcán del Agua, ¿no? Volcán de agua, sí. Tendrá que tener otro nombre Así anterior. se llama, volcán de agua. Está el volcán de fuego, el de agua, el de Pacaya. Cosas raras tenéis Sí. en Guatemala. Pues Muy nada, bien. gracias. Enhorabuena.